Sí, el pedo es la constancia, güey. Bueno, Pero sí, a ver, sí vamos se a puede darle, levantar ese podcast, ¿no? vamos a darle y ahorita seguimos platicando de otras cosas que vayan saliendo, güey. Va. A ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por tomarte el tiempo para platicar aquí en Mimetizando. Hey, ¿qué onda, Suso? Muchas gracias por la invitación, mi bro. Pues aquí estaba yo esculpiendo un dinosaurio en lo que platicamos, cotorreamos. Me decías que tenías un podcast o tienes un podcast, pero lo tienes un poquito abandonado. Y está bien abandonado mi podcast, carnal. ¿Qué era lo Desde hace... que, lo que platicabas por allá? Allá estaba yo comenzando a platicar como historias de animales. Por ejemplo, la de Wojtek, el oso de la guerra, el que participó durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, con los rusos, No, con los, canadienses, No, no eran canadienses. no Mira, ya sepa, se me olvidó el nombre. no sé, Eran, alemanes, no, eran de los aliados, del grupo de los aliados. Polonia. Ándale, polacos, con los polacos, justo. Sí, es algo muy curioso porque cuando empezaron a juntarse los aliados, los polacos se encontraban pues en esta, creo que era la cordillera de Asia, si no me parece, por ahí, por ese rumbo. Ajá. Entonces vieron a un niño que venía cargando un osito que estaba medio malherido y desnutrido. El niño y el oso, por los órdenes de la guerra. No, no se burlen de eso, carnal. No sean ojetes. ¿Negro? Un osito negro, ándale. Y y, y pues ya los soldados, pues les llamó la atención el osesno, ¿no? Que estaba muy Ajá. curiosito. Y al chavito, pues le pidieron el cambio, se lo quisieron comprar al chavito y el Mm, chavito no quería, entonces se sí. lo cambiaron por una po- navaja suiza, ¿ves? De estas ah, multiusos. ok. Y Menos, le menos dieron, mal que no fue por una Kalashnikov. ándale, se iba a rifar el morrito. Ujú. Ok, le, hici- Y pues le- le- ya, le hicieron una catafixia de una navaja suiza por un oso negro. bromoso negro, mira, qué ofertón. Así quisieran todos escatafixiar. Y lo tuvieron ahí un Pero rato, no, ¿no? Durante la guerra. sí, pues los polacos lo tuvieron, lo empezaron a criar, lo empezaron a alimentar, improvisaron una botella de vodka, güey, le pusieron un chupón y ahí le daban leche, pues leche de la que ellos tenían, que ellos consumían, Ajá. y pues ahí esa era su mamila, pues el osito, pues vamos, que los osos no son animales pequeños, empezó a crecer y aprendió a abrir las llaves de agua y como en esa zona no tenía mucha agua, pues los soldados se empezaron a molestar con el oso, ya lo querían botar. Y en una noche de que el oso se escabulló, se salía de su corral y se iba a meter a los almacenes a chutarse la comida de los soldados. Simón. Entonces, pues, vamos, el oso estaba acostumbrado a jugar con los militares y en una de esas escabullidas de que se metió al almacén, se encontró con un infiltrado y pues el osito pensó que era un soldado pues, de su bando Ujú. y lo empezó a agarrar como muñeco, ¿no? Para jugar y todo lo demás. Entonces, pues el vato todo ciscado empieza a gritar, a pedir ayuda y pues ya salen todos los güeyes y ven que el oso tenía un infiltrado y pues ya le agarraron cariño, ya le dejaron bañarse en el agua, ya lo dejaban que agarrara la alacena pues a su gusto. Ujú. Y incluso cuando las fuerzas aliadas solicitaron el apoyo de esas fuerzas polacas, se querían llevar al osito, güey. Y pues ellos, los del barco de Inglaterra, no querían dejar al oso, pues porque no se permitían animales. Ajá. Entonces lo que hicieron estos güeyes fue enlistar al oso tal cual, como militar dentro de sus filas. Entonces le dieron nombre, le dieron rango de soldado raso, uniforme Uf. y pues todo el equipamiento, ¿ves? A Y huevo, pues ya güey. no lo presentaron como mascota, sino lo presentaron como sus filas. El rey Jerjes, cuando estaba peleando contra los 300 soldados romanos, tenía entre sus filas a elefantes, güey. Los polacos tenían osos. Sí, los polacos tenían osos, el Jerjes tenía elefantes. Pues qué chida historia, güey. Pero, a ver, ahorita que estamos en el mes patrio, güey, y que está muy de moda. Bueno, no, que está muy de moda, pero es como tradición comer pozole, güey, en estas fechas. Te voy a hacer una pregunta directa y quiero que me respondas sinceramente, A güey. ver, Vamos a echarnos al pueblo encima. ¿Cuál es tu pozole favorito y por qué el pozole verde es el mejor, güey? nah, ¿cómo que el pozole verde es el mejor?
Eso parece vómito de tlacuache, güey. A ver, según tú, ¿cuál es el mejor, güey? Para ti, ¿cuál te gusta más? El mejor pozole es el pozole rojito que se sirve allá en Oaxaca. Ok, ¿me puedes describir más o menos cómo es? Pues vamos, es como todo el pozole, solamente que a este se le agrega chile guajillo y tomate. Bueno, he visto que en diferentes lados al tomate rojo Ujú, le llaman jitomate y en otros lados al tomate rojo le llaman jitomate. sí. Entonces, para términos de este momento y para términos míos, porque yo sí me enredo un chingo, tomate es el tomate rojo. Entonces, pues sí es preparado con una salsa roja en la que lleva tomate y chile guajillo y chiles secos. Y entonces tiene muy, muy buen sabor y también tiene un saborcito picosito. Y lo que le da más sabor es la carne de puerco. Mm, Muchas veces se prepara con carne de puerco y ahí para los que no les gusta la carne de puerco se puede preparar con carne de pollo. vale. Ok, vamos a hablar acerca de la historia acerca del pozole, güey. Estuviste muy insistente en que te comentara acerca del tema del que íbamos a platicar. Normalmente yo prefiero, pero no es no está cerrado, pero prefiero no arruinar la sorpresa y pues que las personas que están en el programa se sorprendan genuinamente en caso de que salga algún dato súper interesante o sorprendente. Pero creo que no investigaste, creo. ¿No? Ok, La verdad, pues es que querías que fuera sorpresa, ¿no? No investigué. sí, yo quería, pero sí te lo mencioné. Vamos a hablar acerca de este tema. El pozole. Como muchos platillos de la gastronomía mexicana, el pozole tiene un antecesor mesoamericano. En este Simón, caso, y según atestiguan las crónicas y documentos del periodo colonial temprano del siglo XVI, como en el Códice Florentino o el Magliabechiano, los antiguos nahuas comían carne humana, según en un guiso con granos de maíz llamado tlacatoali, que en náhuatl significa, entre comillas, maíz de hombre. ¿Ok? Tlacatloali. Yo había escuchado que el. Ah, bueno, sí, 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 creo que sí. Vale. No, es que tú estás diciendo del Tlacatlahui. Ajá. Yo te iba a decir que el pozole inicialmente se le decía, ¿cómo se llama? No sé, Oye, güey. creo que era pozolli del náhuatl. Ah, ok. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Ah, ok, ya me adelanté. Sí, Sí. hubiera estudiado. Según explica el arqueólogo Enrique Vela, editor de la revista Arqueología Mexicana, que en este caso es un gran nombre, güey, para mí porque describe muy bien los ingredientes. Eh, Ajá, Porque, por ejemplo, mira, ya me he quejado muchas veces, güey, en explícitamente en el otro podcast de que le llaman a un platillo, le llaman caldo de oso en León, Guanajuato. Si tú ajá. escuchas caldo de oso, güey, para ti, ¿qué es un caldo de oso? ¿Qué te imaginas? No sé, yo sí me imagino al oso, güey, ahí picado y Sí, ¿no? Un alimento líquido con partes de oso, ¿no? Como un caldo de pollo, pero en lugar de que tenga pollo, tenga partes de oso. ándale, justo me imaginé eso. Bueno, yo también me imaginaba algo así, güey. Pero no, un caldo de oso es como un cóctel de fruta picada con jugo de naranja. No mames. Bueno, creo que está más relacionado en esa cuestión hacia la alimentación del oso, ¿ves? Que tiene Mm, hábitos frugívoros. Entonces podría ir por ahí que le dicen caldo de oso. pues sepa la madre, güey, pero para mí el nombre caldo de oso no describe lo que en realidad es el platillo. No, lo que es el caldo de oso para ti, sí, a hueso. Ok. El Me pozole, pasó. el pozole proviene del náhuatl pozoli, lo que estabas Ah, mencionando, ah, de tlapozonali, que significa hervido o espumoso. Es una sopa tradicional mexicana hecha a base de granos de maíz, al que se le agregan carnes, verduras y especias muy variadas según la región. La característica... ¿Qué pasó? no se vale leer de Wikipedia. Estoy leyendo de... Mis fuentes son Wikipedia, el gobierno federal y la página de Larus, pero de gastronomía. Larus Cocina Simón. o algo así se Ah, ese llama. está bueno. Voy a dejar en la descripción el enlace a estas páginas para que las puedan consultar. La característica principal de este plato es que los granos de maíz utilizados son de una variedad particular, llamado cacahuacintle, Ajá. y que tales granos son conocidos,
son cocidos en una solución ligera de agua con hidróxido de cal, a.k.a. cal. El que llega, pues Sí, sí. sí, sí. Perdón, lo dije mal, güey. Es hidróxido de calcio, a.k.a. cal. Este proceso se le denomina o es conocido como la nixtamalización. Hervir el Ujú. maíz con hidróxido de calcio. El mismo proceso utilizado en el continente americano para la elaboración de la tortilla. Y aquí un dato curioso que me comentaba Alan, mi amigo, que él tuvo la oportunidad de estar estudiando en Suiza, haciendo su maestría y su doctorado en el CERN, en el Centro Europeo de Altas Energías de no sé qué, donde andaban creando agujeros negros y colisionando partículas y haciendo hadrones, Es que se iba a acabar el mundo ahí. donde, ajá, ya 3, 4 veces han acabado el mundo ahí, que allá la nixtamalización es ilegal, güey. No mames. Sí, pero, o sea, no, está prohibido hacer tortillas nixtamalizadas. Sin embargo, es legal importar tortillas nixtamalizadas. O sea, el proceso, hacer la nixtamalización es lo que no se puede hacer en el país. ¿Y por qué no? Supuestamente tienen un estudio que eso tal vez es algo cancerígeno o es un producto que afecta Seguramente a la les da salud. diarrea, güey, porque no están acostumbrados. Justo Como también ¿cómo se llama este hongo del maíz? el huitlacoche. El huitlacoche, güey, ajá, sí, que no se Huitlacoche. acostumbra a comer, pues, fuera de México, porque lo ven como es, güey, o sea, sí es un parásito, es un hongo parásito, sí, pero es un hongo parásito comestible, al menos acá en Mira, México. ahorita que hablas del huitlacoche, Ajá, también hay una historia, un relato de los españoles, a ver, pero bueno, ahorita que dijiste me acordé que el huitlacoche pues es un hongo que crece en el maíz. Pero pues estos vatos, estos vergas de los españoles, cuando regresaban a la Nueva España, ajá, a España que digan, dentro de sus barcos llevaban, para comer ellos, llevaban maíz. y se les hongueó. No, no se les hongueó, se lo comieron crudo, güey. Ah, no sabían cómo se comía. No sabían cómo se comía justamente ahorita que estamos en el tema del pozole, pues esos vatos no sabían cómo se comía el maíz. Ajá. Y pues al comérselo crudo les provocó una mendiga diarrea a toda la tripulación, que cuando llegaron a España, pues venían todos flacos, todos amarillos de la deshidratación y la enfermedad que tenían. Y no sabían qué era lo causante, pero en realidad lo que les había causado esa diarrea, pues era que se habían comido el maíz crudo, porque no lo sabían preparar. Mm, Y no justamente se coman nada crudo. no se coma nada crudo, pero esta sí. No, y justamente el proceso de nixtamalización lo que hace es, bueno, a lo que yo conozco, Ujú, es convertir el almidón del maíz, lo convierte en azúcares simples que puede asimilar el organismo, que es pues todos los azúcares que guardan los granos de maíz, pues viene comprimido, digámoslo, ajá, en una molécula que se llama almidón. ujú. Y entonces pues el organismo no puede asimilar el almidón, pero eso pasa en el proceso de nixtamalización. Mi abuelita decía que era el florear de los granos cuando los metías a nixtamalizar. Cuando el Exactamente, güey. grano se abre como tal cual lo conocemos en el pozole, ¿no? Como una flor. Sí. A eso le llamaba la abuela que se floreaban los granitos de maíz. Sí, sí, sí. Es justo lo que encontré yo también, que se le conocía como florear o estallar, pero era más común Ujú. florear, güey. Ándale. Ah, pues Este, ya, seguimos en la este, historia pro- del Huitlacoche. sí, güey. Este procedimiento, no, perdón, este precocimiento que dura un par de horas causa que los granos de maíz pierdan la cáscara fibrosa que los cubre de manera natural, lo que estabas mencionando. Ujú. Una vez finalizado el precocido de los granos de maíz, se elimina la solución de cal y se lavan los granos para proceder a un segundo cocimiento de varias horas hasta lograr que Ujú. los granos de maíz floreen. Cuando esto sucede, es posible agregar los cárnicos para que el guiso adquiera el gusto de la carne de puerco o de res. Algunos datos nutricionales del pozole son que aportan 228 kilocalorías por taza, de las cuales el 44% corresponde a grasas, el 27% a carbohidratos y el 29% a proteínas. Yo personalmente prefiero la carne de pollo en el pozole, güey. Que la carne de humana. Que la carne humana, que la carne de res y que la carne de puerco. No necesariamente en ese orden, güey.
nunca vas a llegar a ser un excelente guerrero azteca. Creo que no, güey, creo que no. No, pues es que sí, fíjate que la carne de puerco, pues contiene muchas grasas. No es transparente. No es transparente. Nada, pero para los ojos de güey sí. No, pues la carne de puerco pues contiene muchas grasas Ujú. y durante su cocción pues todas esas grasas se liberan de los adipocitos, de las células que guardan la grasa y pues queda ahí nadando en el caldo mientras está caliente, pero ya cuando se enfría, toda esa grasa tiende a aglomerarse y se crea pues ya una pasta. Entonces cuando ves el pozole de puerco frío, ya esa madre es una gelatina, ¿no? Sí. Que no se apetece, güey. Pero igual pues sabe chingón. Sí, pero recalentado está buenísimo, güey. Sí. Cuando se recalienta, pues ya los sabores se vuelven mucho más fuertes porque pasan otro proceso de cocción y liberan más sus concentrados. Ujú. El pozole es mencionado en el Códice Florentino de Bernardino de Sahagún en el siglo XVI. Como el maíz Ujú. era una planta sagrada para los aztecas y otros habitantes de Mesoamérica, el pozole fue hecho para ser consumido en ocasiones especiales. En tu caso, ¿cuáles son esas fechas especiales para consumir el pozole, güey? ¡Újule! Pues eran especiales cuando mi jefa cocinaba. No, pues es que usualmente en la casa, Ok, a ver, en tu familia. en la familia, Ajá. pues sí, en la familia, pues más que nada se consume. Ay, güey, pues es que en la familia sí no tenemos una fecha especial para comer este ¿Verdad que pozole. está bien raro, güey? En mi Sí, caso, hay un cumpleaños, pozole, güey. a huevo, Alguien se muere, pozole, güey. Un bautizo, pozole. Navidad o Año Nuevo, no siempre, pozole. pero también es frecuente que haya pozole, güey. Entonces, sí, así como decir, septiembre, mes patrio, 15, 16 de septiembre, pozole, güey. Sí, por eso te digo, cada vez que mi jefa cocinaba, pues era pozole, porque no hay una fecha específica. Pero pues mucha raza lo liga a septiembre, el mes del Ujú, pozole, ¿ves? Como un platillo, pues vamos, que tiene las raíces, aztecas, tiene ujú. las raíces de nosotros, entonces pues lo liga mucho para estas fechas, ¿no? Aunque sí ¿Crees no recuerdo. que, ¿Crees que sea más, entre comillas, patriótico comer pozole que comer chiles en nogada? Sí, es más patriótico comer el pozole, porque me parece que los chiles en nogada la salsa fue preparada es originaria de Italia, me parece. Mm. Bueno, pongámosle Europa, ¿no? Para no especificar. No sé que al ratito te cae el hate de que no, están mal los datos. Nah, pues Yo aquí tengo no otros somos datos. expertos, güey, nada más estamos platicando y compartiendo lo que conocemos, nada más. No. Pero pues Ya ya, cuando tengamos un chef, en ese caso, pues que nos explique adecuadamente. En no. épocas precolombinas se realizaba a base de la carne de un animal que los aborígenes, aquí dice aborígenes, güey. No ma. ¿Quién Yo les escribió esa digo que estoy leyendo información que de encontré. Sí, Wikipedia? sí, sí, esto no me representa. No me Aborígenes representa. criaban como fuente cárnica. Erróneamente se piensa que este animal es un perro de nombre Xoloitzcuintle. Estos perros típicos de la cocina mexicana se denominaban itzcuintlis y, debido al parecido con la palabra Xoloitzcuintli, se cree que se consumían estos últimos. Sin embargo, lo que en realidad se consumía era tepezcuintle o pacas comunes, que son un tipo de roedor, güey, más o menos grande, Ajá. como de unos 60 centímetros. Sí los topas? Simón, yo fíjate que más de alrededor yo les veo cara de como de marranito, Sí, güey. ¿no? Sí, 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 porque fíjate. em, También se descubrió que del maíz se podía hacer una nueva salsa llamada suilic. Antropólogos señalan que en el México prehispánico, tras los sacrificios rituales en los que se ofrecían los corazones de la víctima a las deidades, el resto del cuerpo se cocía con maíz y era repartido entre los participantes en una especie de acto de comunión o solo entre determinados sacerdotes. O- Ajá. Ocurría como una de las actuales corridas de toros, donde todo sigue un ritual, pero una vez que muere, el animal es carne, indica Miguel Botella,
director del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada. Ujú. En la investigación se han recabado recetas de cocina de carne humana que recogieron los frailes españoles durante su labor evangelizadora tras la conquista, que señalan que nunca se tomaba asada o se comía asada y que era habitual añadirla al pozole. Según el testimonio de uno de estos frailes, la carne humana, y cito, sabía como la del cerdo. De ahí que, tras ser prohibido su consumo durante la cristianización de los indígenas, fuera sustituida por el puerco. Algo Sí. parecido a lo que decías. En tu caso, tú visualmente dices que le ves más cara como de puerco. En el caso de Al, estos frailes dicen que sabían, bueno, la carne humana como a puerco. Entonces, pues ahí coincide, sin querer como a queriendo. puerco. Sí, no manches. Fíjate que creo que en esa cuestión de la carne humana Ajá. era, era A ti no usualmente. te sabe a puerco. A mí no sabe a puerco. No, 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 porque esas palabras pueden usadas en mi contra. No, pues de que recuerde, o si es un vago recuerdo, es que estos cuates, o sea, decías, ¿no? Que era únicamente una celebración cuando se comía la carne humana en el pozole. Ajá. Y para tener esa carne humana, pues no era de cualquier persona, ¿no? Sino que era cuando un guerrero, por ejemplo, un guerrero azteca iba a capturar un tlaxcalteca, ¿no? Pero que fuera un guerrero de su mismo rango para que lo pudieran echar a la olla del pozolazo. Ujú. Y es cuando entraba a su ritual, era como el conseguir buenos ingredientes para su pozole, ¿no? Exacto. Lo mejor de lo mejor. Y también ahorita me estoy acordando, no sé si te acuerdas, pero por allá el 2011 o 2012, creo que era en Nuevo León, o bueno, de esos estados donde abunda la maña, que estaba el pozolero, ¿ves? Del Ah, compa que pues hacía pozoles y la maña lo hizo la de huevo entrar a su negocio digo, y oigan, oigan, estas nuevas generaciones, como que se están perdiendo las viejas costumbres. ándale, avienta tu pozolazo. Yo Y lo que vete, recuerdo, y es porque es muy en mi contexto acá en Michoacán, hace algunos años había un tamalero, güey, pero de carne humana. aquí en el DF igual había una doñita que hacía tamales con ¿cómo se llama? Con carne humana. No, sí están bien, sí, sí, bendiga raza, sí está bien. Sí, pero pues creo que sí era en Michoacán, allá por tus tierras, del pozolero, del señor que tenía su pozole, su pozolería, Ok, y lo hicieron a la de huevo en desaparecer los cadáveres y ves que los diluía en ácido. vamos a revisar eso del pozolero, güey, ahorita rápidamente. A ver, Hablando de pozole, el pozolero. pozole, carne humana. A ver, historia del pozo, no, eso no. No, Canibalismo, no, 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 no. el pozolero, el pozolero. A ver, igual esto lo puedo recortar en postproducción. Es que me sale más como los orígenes, güey. Del pozole, búscale ¿cómo se llama? El pozolero de Michoacán o desaparecía a sus víctimas en Ya, ya, un ya. pozole. A ver, según eltiempo.com. Ah, malditas ventanas pop-up. A ver, última hora, Santiago Mesa López, entre comillas, el pozolero, quien disolvía cuerpos para el cártel de Tijuana, podría quedar libre el próximo mes de abril. Se le adjudican 300 asesinatos. A la madre. Desde 1990, al menos, Tijuana ha sido un centro de encuentros entre cárteles, especialmente el de Sinaloa y el de los hermanos Arellano Félix, con quien trabajaba el pozolero. El Te- pozol, todavía le das el toquecito, ¿no? El pozolero. Huevo. todavía lo sazonan. Todavía lo sazonan, ándale. Teodoro García, alias El Teo, era uno de los líderes de este último grupo hasta el 2008, cuando se separó de su hermano para unirse a quienes antes eran sus rivales. A partir de ese momento, que comenzó una época aún más violenta en las calles de Tijuana, que produjo miles de desapariciones que probablemente fueron llevados a donde el pozolero. El pozole. Todavía con ese acento, Su pozolero. alias viene del pozole, un plato tradicional mexicano que se prepara con maíz, chile y carne. Sin embargo, en el caso de Mesa López, la preparación que utilizaba para diluirlos
Para diluir los cuerpos, según le contó a la fiscalía al momento de sus declaraciones, era una mezcla de agua y sosa cáustica en la cual echaba los cuerpos descuartizados y los dejaba hervir por varias horas. Verga, güey. O sea, aparte de carne humana que le daba a la gente. No, los disolvía, le decían el pozolero porque los Ah, disolvía. yo literalmente me la estaba creyendo que sí preparaba No, no, pozole, güey. güey. Es que te digo, ese compa me parece que sí tenía su pozolería. Ah, ok. Ah, Y ya, pues ya, ahí ya, ya, abajo de su ya. pozolería tenía Ya, eso, y ahí pues, está su historia de origen, güey, ya. Ok. Vale, vale, Simón. vale. Entonces los disolvía en sosa cáustica y los descuartizaba y dejaba hervir por varias horas. Pues sí, no manches, imagínate que te den carne disuelta Por en eso es lo sosa que te iba a cáustica. decir. Aparte de que le daba carne humana a sus clientes, les daba todavía sosa cáustica. No, güey, no manches, no, ya cuántos hubieran matado con eso, no, eso es rete tóxico, mano. De acuerdo con sus testimonios, solo se encargaba de disolverlos por $600 a la semana, un poco más de 2 millones de pesos, pero no asesinó a nadie. Ok, ya le llegaba a la gente muerta y él los disolvía. Ay, Simón, güey. Las partes que no se disolvían, como los dientes o algunos pedazos de huesos, los llevaba a un terreno para quemarlos con gasolina y después enterrarlos. Entre las fosas comunes que descubrieron tiempo después las autoridades y que relacionaron con los cárteles de narcotráfico de la región, se encontraron más de 17,000 restos de cuerpos humanos. A El ala, Pozolero se le atribuyen entre 300 y 650 personas disueltas. Según comentó la familia del detenido a la revista Proceso, el hombre les decía varias veces, y cito, yo prefiero mi trabajo a que ustedes se mueran de hambre. no, pues es que también, ¿no? Hay que buscarle. Sí, güey. ¿Ya ves en la película del infierno? Que hay, que Este hay es una el parte merititito donde, infierno, mi donde Benny. está, donde está la muñeca disolviendo un cadáver Ajá. y el Benny le pasa los garrafones, estaban haciéndole recordanza a ese compa. Y dijeras tú también, cito a las palabras del cochiloco, que en este país no haces lo que quieres, sino lo que puedes. Sí, güey, pues ya. Ni pedo. Ahora vamos a ver un poco más Bueno, regresemos información. al pozole. Regresemos al pozole y no a quienes lo preparan. Ándale. Sea cual sea su origen, lo cierto es que este platillo trascendió y está presente en nuestros tiempos como un manjar típico de las fiestas patrias, aunque nunca es mal tiempo para comerlo. El pozole tiene diferentes interpretaciones, depende mucho de quién lo prepare y de la región en donde se encuentre. Por ejemplo, el pozole blanco es el más popular, se prepara con maíz cacahuacintle seco y con parte de la cabeza del puerco, se condimenta con jugo de limón, sal, salsa picante o chile piquín molido, lechuga, rábanos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, antes de que comience a hablar acerca de los otros pozoles, güey, ¿qué ingredientes extras o toppings para ti, cómo es el pozole perfecto, güey? ¿Qué le tienes que agregar para ti quede a tu gusto? De base es el oreganito, güey, el orégano seco, güey. Que lo agarras todavía con tus deditos. Ujú. Pareciera que luego estás preparándote tu churro de mota, güey, separando las varitas y todo ese show de las Sacando los hojitas del cocos. orégano seco. Ándale, sacando los cocos y todo lo demás. De entrada es el orégano, porque cuando ya lo tienes servido y le echas el orégano, pues es lo que le da más sabor al platillo, más olor Ujú, y más forma. Y ya después de ahí, a ley, tiene que ir su salsita roja, ¿no? Para que le dé picor. ujú, Luego ¿cómo se llama? La col picada ujú. o lechuga, pero en muchos casos es col, a mí me late con col, no sé, aquí le echan lechuga porque no hay col. El rabanito y a ley los limones, porque no manches. Ah, y también antes de que se me olvide, el guacamole, carnal. Sí, Aquí en la Ciudad de México, mendigos chilangos no le echan guacamole a nada, güey. A los pero, tacos pero sin tú dices guacamole. guacamole, o sea, triturado, molido. Pues el guacamole, pues es una pasta de aguacate, ¿ves? Ajá, o sea, tú le pones Pues guacamole, una cucharada de guacamole al pozole. al pozole, Ok, sí. Ahí en no, Oaxaca, no, no aguacate como rebanadas. no, ahí en Oaxaca se Ah, acostumbra a echarle guacamole a tu pozole y ok, todavía las tostaditas les echas una barridita de guacamole. ok, Sabe chido, güey, sabe chido ok, con, ok. con la Bueno, guacamole. mis toppings, en ningún orden en particular, pero orégano, cebolla, limón, aguacate, salsa,
Eh, repollo, col o lechuga. Cálmate, tu español. Mm, ¿y qué otra cosa, güey? Los rábanos, Fíjate que yo no soy tanto de rábanos, para mi ¿no? gusto, no. Creo que eso sería como lo básico, lo indispensable, güey, para que un pozole, para mí, esté chido. Ujú. Sí, pues compartimos lo mismo, ¿no? El orégano de cajón. Ujú. Pero en mi caso no me toca guacamole, güey, en mi caso sí es como rebanadas. Lo voy Sí, pues, también. pues digo, ya, masticando todo pasa igual, güey, pero lo voy Pasa a igual. lo voy a intentar, así, en guacamole a ver qué tal. El Sí, pozole ajá, dime. le da el guacamole cuando se lo echas al pozole y lo vuelve como cremosito, le da como esa textura Ah, cremosita. okey, okey. Entonces, pues sí, no manches, sí. El pozole rojo se cree que proviene del estado de Jalisco. La principal diferencia es que se prepara con chile ancho y chile guajillo. Comúnmente lo comen con cerdo, pero hay quienes lo preparan con pollo o pavo. El pozole verde, preparado con tomates verdes, epazote y pepita de calabaza, se dice que proviene del estado de Guerrero y en algunos casos se agrega chicharrón de puerco y aguacate para acompañar. Ahora hay otra cosa, güey, que a mí no me había Justo. tocado escuchar, el pozole con mariscos. Hablamos de mariscos de mar, ¿no? ¿Cuáles otros mariscos, güey? ¿De tierra, cucarachas o cuáles? No, ves que a quienes les gustan del mismo género sexual, les Ah, llaman ya te mariscos entendí también. el doble sentido, güey. No, No, pero pues no, no, nada en contra, ¿eh? solo el pozolero hacía pozole con marisco, güey. Sí, es que justo igual aquí ya como que hay que especificar bien qué es mariscos. Sí, este ingrediente marino, güey. Se prepara Ándale. principalmente en las costas de Colima, Jalisco y Nayarit, aunque también lo consumen en otros estados. El principal ingrediente es el caldo de camarón que se prepara combinado con manteca de puerco. Al final se le pone camarón, pescado, pulpo y callo de almeja. Me Y cayó de también risa. está el pozole vegetariano. Si eres de los que lleva un estilo de vida vegetariano, existe una receta de pozole elaborado con champiñones y setas. Obviamente, el caldo no está preparado con cabeza de puerco y como los tradicionales, en este caso se prepara con hojas de laurel, ajo, cebolla, chile guajillo, etcétera, etcétera. ¿Te ha tocado comer pozole con hongo o de hongo? No, de ese sí no. A mí una vez, No. pozole de hongo y menudo de hongo. ¿Menudo de hongo? No. Esos vegetarianos están bien locos. Pues es que, como dice, como dice el cochiloco, aquí no se hace, ellos no hacen lo que quieren, güey, hacen lo que pueden. Ya que pueden. Sí, no manches. No, sí están. No, no he probado nada de eso. Ok, pues tampoco no hay una gran diferencia, güey. Pues imagino que el sabor, porque ya ves que la carne de puerco o el caldo de pollo, la carne de pollo, igual Pero les deja también, un también, sazón chido. también tu cerebro te juega chueco, güey, o sea, ya teniéndolo ahí enfrente, a menos que directamente te digan, esto no lleva carne, o al revés, que te digan, ¿notaste algo? Y ya empiezas a pensar cosas, o sea, tú solito, güey. Empiezo a pensar, no, pues es que sí, hambre es hambre. Y cuando ya la traes así, no, pues ya lo que venga es bueno. En Baja California Sur, el caldo del pozole blanco se colorea con chile pasilla, ya sea durante la preparación o en la mesa. En Colima se prepara con carne maciza y cabeza de cerdo con maíz cacahuacintle. Se deja cocinar hasta que se consume el caldo. Se acompaña con cebolla. Bueno, básicamente en todos lados se prepara, no, sí, Se post, acompaña. post cocido se acompaña más o menos con las mismas cosas. Pero algo interesante es que en Acapulco se le añade huevo cocido, güey. Huevo cocido picado o trozos de sardina en aceite de lata. Si te das cuenta, el pozole es como el ramen, es el ramen mexicano, güey. Mexican ramen. Ándale, pues porque ves que su base es su caldo, sus Ujú. fideos, y ya le echan lo que quieren de acuerdo a la zona. Pues igual el pozole, de acuerdo a la zona, le echan lo que quieren. Y hacen el Completamente, caldo con lo que quieren. completamente de acuerdo contigo, güey. Sí, es aceite de lata, sí. La costumbre de emplear sardina también es común en muchos lugares de la costa y otras regiones del estado. El pozole verde se prepara en la zona central de Guerrero y algunos lugares como Chilapa.
Se trata de un pozole blanco al que se le agrega una salsa verde molida y frita que contiene tomates, chiles verdes, pepitas de calabaza y epazote. A la salsa se le añade el pozole ya cocinado. Enseguida se deja hervir un poco más para que el cocido se sazone. En la mesa se suele condimentar con cebolla y todo lo demás que dijimos. El pozole de elote se cocina con carne de cerdo, chiles poblanos y serranos, tomate, ajo y granos de elote. En Jalisco es un platillo que junto con la birria son representativos del estado. El blanco se prepara con lomo, cabeza, espinazo y todo esto ahora sí suena albur, güey, pero no. Y pierna de cerdo. Sí, Em, ajá. y se sirve acompañado de salsa de chile de árbol, cebolla picada, rábanos y lechuga, limón. ¿Qué otra cosa, güey? En Pátzcuaro, Michoacán, el pozole rojo incluye granos de maíz rojo, carne de cerdo y se acompaña con los mismos ingredientes que el pozole blanco. En Oaxaca se acostumbra a servirlo con sardinas y condimentarlo con limón. ¿Esto es cierto o falso? Es que también hay No, eso es muchas... falso. Oaxaca es muy grande y tiene muchas regiones, güey. Seguramente hay muchas recetas. Pues, de que yo he andado en todos los lados de Oaxaca, nunca he visto que le pongan sardina. Bueno, Esos Larús, hipsters luego son Larús, bien tienes una tachita, güey. pues ya ves que la Rusna lo copió y pegó de Wikipedia, güey, ¿no? Está loco. Contraten un oaxaqueño de veras. El pozole mixto es un pozole blanco de carne de cerdo cocida con ajo, cebolla, hierba santa. Utilizan mucho hierba santa allá en Oaxaca, ¿verdad? También para los Sí, tamales. sí, para los tamales, el totomosle, que es la hoja seca del maíz, se le pone una hoja de hierba santa, se le pone una capa de masa, el guisado y otra capa de masa para tapar. Y ya se envuelve, porque la hierba santa sí les da un buen sabor a las cosas. A huevo. Entonces, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Bueno, Larús, tienes una tachita, digo, tienes una palomita ahora. Uno, ponte chido la luz. Mm, Es que luego fíjate que esos, por ejemplo, esos diccionarios, esas plataformas, Ajá. como que van mucho a entrevistar pues a las cocinas fifís de ahí de Mm, Oaxaca. ujú. Y pues ya son los güeyes de que ya hicieron su mezcolanza de recetas ahí con la cocina gourmet y todo el pedo. Por eso dicen mamadas. Pero si van a entrevistar a la doñita, a doña Pelos, a doña Juana, la de los tamales, Ah, ella sí les va a dar la receta de a huevos, güey, la que sí es de la cocina tradicional, tradicional. fíjate que la primera vez y la única vez que yo he tenido la oportunidad de visitar Oaxaca, pero solo me quedé en Oaxaca capital. Es porque había bloqueo. No, aparte de que y sí había, güey, manifestación del sindicato de profesores, güey, de maestros, no sé. Sí, la tradición de Oaxaca es de que te tienes que quedar, no porque te guste, sino porque diario hay No, manifestaciones, güey. a mí me encantó Oaxaca, la capital, güey, está muy, 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 muy bonito. Y estuve prácticamente 2 semanas, me tocó ir de voluntario en un festival de cine que se llama Ambulante. Y Simón, un saludo para Ambulante Nacional, Ambulante Oaxaca también. Y conocí lo que es una verdadera tlayuda, güey. Había comido tlayudas acá en Michoacán. Ah, aguántame, carnal. Aguántame. Simón. Va. Te decía que cuando esa vez que fui a Oaxaca fue cuando de verdad conocí las tlayudas chidas, güey. Ah, Simón, las que Las vienen que con... están pasadas de verga de este tamaño, güey. Sí, no, no, es que, pues, a ver si no me equivoco, a ver si no después te echan hate. Ya ves cómo es la raza. Pero la ayuda le llaman así porque es una tortilla magno, una magno tortilla. Ujú. Eso era lo que quería yo decir. Ah, Mi gran dato por aportar. bueno. Así como cuando te pasaba, cuando te preguntaba el maestro, y joven, ¿tú tienes que decir algo? Tú dices, no, pues efectivamente lo que dijo mi compañero, para que te Y contara la agregaban tres partida del palabras profe. más. Ándale, te Ok, agradezco por bueno, tu tengo atención, algunos gracias. datos, así como tú, ahorita, ya nada más para ir cerrando. Datos interesantes acerca del pozole, güey, o curiosos. El origen del pozole es prehispánico, esto ya lo habíamos mencionado, pero lo que no habíamos Ajá, mencionado es que evidencia. se estima que se creó el pozole entre los años 1325 y 1521. Ahí más o menos se data el origen del pozole. Simón, Otro dato es que Simón, dice el otro. el maíz Simón, dice el pozolero... otro, yo ni estudié. Ajá, No, no, Simón, no. que el país Pues esto no pozole. era, esto no era un examen, güey. Nomás es ir platicando Ajá, información y rebotar ideas y cotorrear.
Es más Justo. cotorreo que otra cosa, güey. Te perdí video, güey. Oh, que la chingada con eso. Ya es. ¿Por qué le Ok, pasa mi teléfono? otra vez. Ah, ya no. Ya está, ya estoy. Va. Otro Va. dato. El maíz pozolero, mejor conocido como cacahuacintle, se llama así debido a que su tamaño se asemeja al del grano de cacao y viene de la palabra cacao o algo así. Ahorita que vuelves a tocar el tema del cacahuacintle, De la... fíjate Ajá, que me estoy acordando justamente que en septiembre no es tanto la fecha patriótica por la que se consuma el pozole, ok. sino que se remonta un poquito de tiempo más antes, dado que el cacahuacintle se empezaba a sembrar a inicios de año, ¿no? Ajá, Bueno, cuando empezaron las épocas de lluvia, estamos hablando ya por mayo. ok. Inicio de año, esta madre ya es mitad de año. Entonces, entonces pues empezaba a sembrar el maíz por mayo, junio, donde ya empezaban las lluvias. Pues sabes, ¿no? En aquella época pues era la época, la siembra era por temporal. Entonces se sembraba el cacahuacintle y para las épocas de septiembre se tenía ya un maíz que ya estaba listo para consumir antes de que se convirtiera en mazorca, que es el mes de octubre. Ajá. Entonces pues aprovechaban para pues, cosechar ese maíz y empezar a consumir, y entonces era la época en la que se consumía, que era septiembre. Ya después se da la independencia y todo lo demás, y pues está muy ligado, ¿no? Pero más que por ser el mes patrio, era porque justamente en este mes se empezaba a cosechar el cacahuacintle, el maíz. Sí, siempre se relacionan cosas al final, este, con cosas que originalmente no tenían tanto que ver y ya se le da como ese sentido, ¿no? Simón, pero eso quería yo agregar. Continuamos contigo, Suso. Sí. En el libro Sabor que Somos, coeditado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se cuenta que en marzo de 1523, luego de vencer a los indígenas, el conquistador español Nuño Beltrán de Guzmán entró a Tonalá, en Jalisco, donde fue recibido por la cacica Itzoapili Zaponcintli y sus cortesanos con danzas y un suculento pozole. Entre El comillas, nos dice, pozolito. dicen que acercándose don Nuño Beltrán de Guzmán a la olla pozolera, vio que en el maíz había restos humanos inconfundibles. No Así, oye, manches. oye, oye, esta cara no parece de res o de puerco. Oye, a mí échame ese muslote, ¿no? No, sí, no ¿Por qué manches, este estaba puerco, pesado. por qué este puerco no tiene la trompa tan larga? ¿O por qué no tiene, esta cabeza de res no tiene cuerno? ¿Por qué ese puerco se parece a mi tío? Bueno, y como encontró Justo. estos restos humanos inconfundibles, Iracundo echó mano a la espada y quebró de un tajo la olla de arriba abajo, así como cuando Trunks partió por la mitad a Cell. No, 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 a no, era Freezer. Freezer. Así A partió la Freezer. olla de pozole, güey. Se sentía súper, súper sano. Sí, súper Sí, Saiyajin. y se supone que este fue el fin de comer carne humana en el pozole. A partir de ahí en adelante ya se, se, se canceló, se funó. Pues no era tan, bueno, sí era tan mal, ¿no? Bueno, culturalmente, la cultura que nos impusieron, la católica, pues era muy mal visto eso, ¿no? El canibalismo, pero pues Ujú. era pues actos rituales de nuestra religión, de nuestra cultura, que pues yo digo y yo pienso que no tendría por qué asustarnos, ¿no? Porque decir, no mames, ¿qué pasa con eso, güey? Sino que pues ya fue el cambio cultural, el shock cultural que tuvo este cuate, ¿no? Al ver el pozolazo Sí. con carnita. Pero creo que ahorita, justamente en esta época, creo que sí ha de ser muy culero ver a un pariente ahí en la olla de pozole, ¿no? Creo que, no, pues creo que lo más gacho es cuando te comen a tu pollito. No sé si te pasó que tenías un pollito y te decían tus No, jefes, no, pues se escapó. Y ya, pues ya justamente esa misma tarde que se había escapado el pollito, tú estabas escuchándote tu caldo de pollo, güey. no me tocó que se comieran a mi pollito, güey, pero pues me No, pues imagino, o sea, le agarras cariño pues a un animalito. Igual, cuando se te muere un perro, un gato o cualquier mascota que tengas, pues ahora imagínate, no solo que se muera, sino que aparte te lo den de comer. sí, o sea, esa misma sensación de culerez que se ha de sentir, pues siento que se ha de sentir hoy en día si se van a comer pozole de gente, ¿no? Sí. Y ya el No último mames, dato, doña güey. Juana estaba tan rica. El último dato.
De acuerdo con el IMSS, el pozole es un platillo saludable que si se consume en un tazón mediano de entre 90 y 100 gramos con todos los vegetales, en promedio un plato simplemente de pozole con pollo tiene menos de 250 calorías. Ya no más culpa. Por lo que Ya este no más platillo es culpa. una joya de la gastronomía mexicana. ¿Ok? Pero ya sabemos que la raza no se echa solamente un platito de 90 gramos, se echan 3 4. Sí, y no se Ahí comen está solo medio una kilo. tostadita con guacamole o crema. Se avientan como O sea, 5 tostadas. sí, bogue, Y entonces pues aparte ahí con está el su tema. refresquito. Es que cómo medirte, güey, con el pozole, no sabe bien rico. Está buenísimo, pero fíjate que yo no soy tan fan, güey. O sea, a mí sí me gusta nada más de un plato y ya. No mames, ¿cómo que no eres tan fan? Sí, pues así, güey. ¿Cómo le haces para medirte? Pues no sé, como tal vez de pequeño me tocó crecer en una familia donde se consumía mucho pozole y como que dije, ay, no, Ah, yo ya. pensé que ibas a decir que se echaron al tío al hoyo del pozole. Pudo Por haber eso no te pasado y late. yo no me he dado cuenta. Capaz, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Ya para cerrar te quería abordar un par de temas o tres temas más, güey. A Me ver, mencionabas justo cuando estábamos iniciando y antes, previo a la grabación, que andabas haciendo una videollamada, un live. Bueno, no videollamada, estabas Simón, haciendo un live, güey. Y pues tienes una página de divulgación que se llama Biologgers. Simón. ¿Ok? ¿Me puedes Es, platicar cómo nació ese proyecto y cómo lo has estado llevando hasta ahorita? Biologgers, la página es Biologgers Divulgación de las Ciencias. Nacimos allá en el 2018, justamente en Oaxaca. Ujú, Fue una página en la que nosotros dábamos a conocer, pues, nuestros eventos. Antes de la pandemia, dábamos eventos presenciales para niños enfocados a la educación vivencial. Es decir, que si nosotros les hablábamos de tarántulas, teníamos una tarántula que los niños la veían, teníamos caracara, serpientes, tortugas, muchos animales que habían sido depositados por Profepa a nuestro cuidado. ujú. Entonces, pues ya era donde anunciábamos nuestros eventos y también era un sitio para contacto con la gente donde encontraban animales lastimados, heridos. Entonces, pues era un contacto para hacer el rescate de fauna. Posteriormente llega la pandemia, muchos del equipo, pues por fortuna encontraron trabajo los veterinarios en el zoológico Yumká, otros más encontraron trabajo en otras consultorías ambientales. Entonces, pues nos separamos y yo continué la página haciendo contenido digital, pues en medio de la pandemia ya no había pues, actos presenciales y se enfocó ahorita directamente pues a contenido digital. Entonces ahí estamos. Ok. ¿Tienes también un proyecto alterno que se llama macrofotografía? Ah, sí, cierto. Ya, ¿Todavía existe? sí, sí, todavía existe justo, ¿no? Es que aquí con mi cuate Suso, que también es fotógrafo, pues hemos compartido muchos tips de fotografía. Inicié esa página de macrofotografía igual en el 2019, pero ahorita por el trabajo y por otras cuestiones, pues no he podido darle mucha atención a esa página. Tengo todo el acervo de fotos ahí guardado, güey, que no los he podido revelar, pero sí ya le voy a echar ganas para levantar eso. A ver, te quiero hacer una pregunta, güey. ¿Cuál es tu técnica actualmente para hacer fotografía macro, para fotografiar pequeños insectos? ¿Y qué equipo utilizas? El equipo que utilizo traigo una Canon 80D, sí, 80D, Ujú, una Canon 80D, empleo tubos de extensión, que son, pues le llaman electrónicos, los que mantienen la conexión del lente con la cámara, y una lentilla Raynos DCR-250. ujú. Entonces, pues sí, muchas veces utilizo los tres equipos, los tres instrumentos juntos para tener aumentos de hasta 4x, ¿no? Y Eh, haces un stacking, haces un apilado de varias fotografías con diferentes puntos de enfoque. Simón, justo a eso iba. Ok, a ver. Pues ya como se te reduce mucho la profundidad de campo cuando utilizas los tubos de extensión, entonces sí es de cajón hacer el stacking. Cuando es en vida libre, hago un stacking hasta de 10 fotos, ¿no? A puro pulso. Entonces utilizo velocidades altas Haces una ráfaga. con no, secuenciales, pero Ok, voy acercándome o alejándome un poquito. ok. Sí es muy primitiva mi técnica porque
estoy al aire libre y Sí, está haciéndole complicado. así. Aparte, no se puede controlar nada, güey. Hasta una pequeña brisa te mueve la hojita donde está el bicho y pues ya se desenfocó todo. Sale puro bokeh. Sale puro bokeh, justamente por eso también utilizo velocidades altas y lo compenso con iluminación de flash y hago mi stacking. O si no, también utilizo diafragmas cerrados para tener mayor profundidad. Ok, y ese procesado del stacking lo haces en Photoshop, o en algún otro programa. Fíjate que Photoshop, cuando comencé lo empecé a hacer en Photoshop, pero Photoshop como que no tiene muy buen procesado, entonces te deja muchos márgenes o muchas zonas de calibradas, como que no unió bien la foto anterior con la siguiente, entonces no me gustó, de ahí empecé a usar Serena Stacker Ujú, y el otro programa que es, oh, madre, se me olvidó, pero el que uso más es Serena Stacker, ok. es el que apila las fotos y tiene como está dedicado a eso, al apilamiento de fotos, entonces tiene muy buen procesamiento. Ujú, Y ya de posterior, edito la imagen en Capture One. No, man, me latió Capture One a comparación de Lightroom. Entonces ujú, sí, Capture One, ahí sí a la de huevos. Muchos años utilicé Lightroom, pero pues ya Lightroom como que se empezaba a quedar atrás y Capture One metió mejoras en reducción de ruido, en mejoras de enfoque, estructura, claridad, no, man, una bestialidad. Entonces los proceso en Capture One y ya de ahí las exporto. Y órale. lo chido es que ¿Y Capture las One te fotos deja trabajar originales hasta las más. tomas en RAW, JPG u otra cosa? No, tiene que ser en RAW, tiene que ser en RAW. Primeramente las tomo en RAW. Les doy una editada en el Capture One para bajar en las zonas iluminadas, esos brillos, esos blancos, porque al momento de apilar, cuando tú apilas esas zonas blancas, te queda como un destello muy feo. Ujú, Entonces elimino esas luces y las exporto como en punto TIFF. Y ya el Serena Stacker permite únicamente JPG o TIFF. ujú, Ya en TIFF, ya te exporta tu imagen en TIFF y esa misma imagen la vuelvo a procesar en el Capture One. Ya ok. es donde la exporto como JPG. Y ya una última pregunta, güey, o temita para hablar. Vi que andabas o andas colaborando con 3R Consultores Ambientales, ¿se llama así? ¿Lo dije bien? Sí, de hecho es ¿De qué se la trata consultoría eso? ambiental donde trabajo. Es una consultora ambiental tal cual. Ujú. Te ofrecen, ahí te va mención no pagada, por pobrecito. No, Nada, pues ya te pago la con idea es publicidad, compartir bro. todas las chambas y proyectos. Simón, pues ahí también te comparto porque no sientas. Para que no me agüite. Para que no te agüites, compadre. Fíjate que 3RMDG es una consultoría que se formó apenas. A mí me invitaron a participar en diciembre Ujú, y ya para inicios de este año ya estaba formalizada la consultoría. Y en esta consultoría pues traemos pues, varios proyectos, se manejan 115 proyectos ambientales, entonces estamos más chonchotes. Aunque apenas empezó, pues estamos proyectándonos a lo grande. Y lo chido es que aquí se le da mucho auge a la divulgación científica, entonces tenemos proyectos de divulgación científica, como es Reinventa, un festival de ciencia y medio ambiente. ujú. Ya hemos celebrado en Playa del Carmen y apenas en Morelos. Y ahorita vamos con la delegación Magdalena Contreras, de aquí de la Ciudad de México. Sí. Justo por eso te Y aparte, preguntaba, güey. Vi que andabas posteando fotos con personas influyentes. pues sí, se ha tenido la fortuna de contactar con personas que están en el gobierno de la alcaldía, que nos dieron chance para hacer estos eventos, pues entonces es lo chingón. A huevo. Que justamente estamos generando lazos pues para hacer la ciencia, que la ciencia llegue a toda la comunidad. Qué chido, güey. Vale. Y ya, justo ya, acabo de cerrar mi libreta. Ya no tengo más cositas anotadas, más que una última cosa. Dos consejos, güey, que le puedas dar a personas que tengan en mente estudiar biología. Un consejo para cuando estén en clases y otro consejo para cuando salgan a campo. El primer consejo de esto de biología, no hay trabajo, no es cierto. No, banda, no. No. Es coto, si hay chamba, hay que buscarle. Pues el primer consejo a los que están estudiando biología, más que nada es que durante clases no únicamente se queden con lo que ven en los libros, sino que métanse a prácticas, hagan voluntariados, procuren dar servicios,
empápense de todo lo que puedan, porque al finalizar, cuando salen a buscar trabajo, no van a hacer únicamente trabajo de biólogos, van a tener que hacer cosas administrativas, cosas legales, entonces pues tienen que empaparse de todo un poco para que tengan las herramientas. Y cuando vayan al campo, igual, no únicamente se queden con su muestreo de aves o de hongos, sino que también aprendan a muestrear de todos los organismos que van. Péguense con quienes llevan las herramientas, los utensilios, para que aprendan a utilizar el GPS, cómo levantar los datos, cómo hacer mediciones, cómo poner las cámaras trampas. A fin de cuentas, eso les va a dar mucho más herramientas para que, por ejemplo, llegue una consultora ambiental, ustedes únicamente no saben muestrear hongos, ¿no? Sino que también saben hacer conteo de aves, Ujú. saben tomar rastros de mamíferos. Entonces sí, empápense de todo. Y si ya, ustedes van directos a la investigación, pues saliendo de la licenciatura, sigan la maestría y vayan desarrollando el mismo proyecto que ustedes desarrollaron en la licenciatura. Vale. Muchas gracias, Quetzal. No, a ti, carnal. A la gente que nos escuchó, vio, recuerden que pueden seguir los proyectos de Quetzal como Biologgers, divulgación de las ciencias. También está como Quetzal Macrofotografía, ¿verdad? Macrofotografía por Quetzal Ángeles. Ah, lo dije al revés. Ándale, Y con el proyecto de 3R, consultores ambientales. Ese sí no lo recordaba por completo. 3RMNG. consultores ambientales, exactamente. Ok. Muchas gracias, Quetzal. Muchas gracias, Uso. Igual me pasas un banner con tus redes para darte promoción. Claro que sí, güey. Nos vemos en la siguiente. Chao. Y ahora, hay los vidrios.